Seguimos con más Piramar News y está con nosotros Daniel Gebel, él es escritor y que, bueno, está presentando su último libro, El hijo judío, que lo tenemos aquí con nosotros, que narra la historia de un niño, por lo que hemos leído así, en donde no la pasó bien en su infancia y que uno empieza, cuando uno se mete en el libro, se encuentra con que ese personaje sos vos. Sí, el narrador se parece bastante al autor. Digo, de hecho, es una especie de novela autobiográfica muy al tono de los libros que yo leía cuando era chico, que eran los libros de Edmundo D'Amicis, Corazón, que trataban historias de infancias desafortunadas, de niños pobres, atormentados, etcétera, etcétera. Pero salían adelante después. Que salían adelante. Mi libro es un libro escrito muy rápidamente que cuenta, bueno, buena parte de mi universo infantil, con verdades y mentiras, con el modo en que los chicos perciben el vínculo con sus padres, el modo en que también lo fabulan, lo padecen, lo disfrutan y lo fabulan. Es decir, yo cuento un vínculo bastante tormentoso con mi padre en mi infancia y en el curso del tiempo narro el paso con el paso del tiempo, el paso de un padre duro y difícil luego de la decadencia, las enfermedades, etcétera, etcétera, como el padre se convierte en hijo del hijo, digamos, ¿no? No hubiera publicado el libro, digamos, yo publiqué el libro en vida de mi padre murió después de que yo hubiera publicado el libro, pero no lo hubiera publicado si mi padre hubiese sido capaz de leerlo. Porque en el momento que yo lo publiqué, contando estas historias, él ya no podía leer. O sea, te tomaste, digamos, ese tiempo y esa distancia, sí. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué escribiste este libro? Porque no pude evitarlo, porque siempre hay una pregunta para un escritor frente a alguna situación, y es frente a la realidad de los hechos. ¿Y ahora qué hago? Y la idea es contarlo. No todo puede ser contado, no todo puede ser escrito. Siempre hay un asunto que manda. Yo publiqué más de 20 libros. No todos son autobiográficos, lejos de eso, pero hay 2 o 3 libros que aparecieron de pronto, y que no podía menos que sentarme a escribirlos tal como aparecían, ¿no? ¿Es eso por qué? Porque tenías la necesidad de, más allá de escribir esas historias, esas narraciones clásicas, si se quiere, tenías la necesidad de contar lo tuyo, tu historia. Sí, exactamente, en ese momento. Claro, pero era como una pregunta práctica, digo, estoy frente a 2 caminos, tengo un dilema, ¿por dónde agarro? Bueno, frente a situaciones traumáticas de la vida, la pregunta era, ¿y ahora qué hago? Yo hoy presento en el Viejo Hotel este libro, El hijo judío, y también traje ejemplares de una novela anterior que se llama Derrumbe, que es también un relato en primera persona de la historia de un escritor de mediana edad que se separa y que por lo tanto deja de convivir con la que se convierte en su exmujer y con su hija. Y ese es un libro que yo me senté a escribir en el minuto siguiente a mi separación física, ¿no? Sí. Así que hay libros que aparecen así tumultuosamente. He leído acá las críticas que has recibido y realmente son muy buenas, que marcan, digamos, tu forma de escribir, de narrar, tu personalidad, si se quiere. ¿Eso cómo lo llevas también como escritor? Porque el ego no lo puede, digamos, controlar muchas veces. En tu caso, digamos, bueno, mira, soy un escritor fantástico, pero ¿cómo lo venís llevando eso? Con 20 libros a cuesta, ¿no? Es un universo tan singular el del ego. Digo, cuanto menos escribo, mejor pienso que soy, ¿no? O sea, termino de escribir un libro y me separo un poco y empiezo a pensar, sí, qué bueno que era el libro, qué suerte que me salió así, qué bien escrito está, etcétera, etcétera. Y a medida que pasa el tiempo y me distancio más de la zona de la escritura, mejor escritor pienso que soy. Es como si fuera
me convirtiera futbolísticamente en un jugador de banco que piensa que es mejor que los titulares. Después leo cualquier otro libro de cualquier otro autor y pienso, no, cualquiera es mejor que yo. Y en algún momento me siento a escribir y esa cuestión del ego, de si es mejor o es peor, etcétera, desaparece por completo y uno se atiene a la escritura. Entonces, lo mejor, lo peor, lo distinto, ya no tiene importancia. Es eso lo que ocurre. Y uno silencia toda vanidad o todo terror e ingresa en el goce de la escritura, que es un premio suficiente. Después, si uno es el mejor escritor del mundo, o es uno del pelotón, o incluso es de los peores, en el acto de la escritura no tiene importancia. Ninguna. Después, por supuesto, es mejor que te elogien. O sea, vos decís, qué buenos elogios en la contratapa. Y lógico, ¿qué van a poner en la contratapa las críticas? Y puede darse, qué sé yo, pero bueno, está bien, perfecto. Ahora, ¿cómo era tu padre entonces? Porque hablabas de que hay algunas cosas ahí que no pusiste todo, pero ¿cómo era en verdad tu papá? En tu infancia, ¿no? Porque estaba basado en claro, los años 60, si vamos al contexto histórico también tiene que ver con eso. Claro. Bueno, mi padre configuraba para mí una personalidad misteriosa. Mi padre era un pequeño comerciante que empezaba a prosperar económicamente en la sociedad familiar construida por él y mis tíos. Vivíamos en un barrio de clase media baja en San Martín, frente a la Ruta 8. Al mismo tiempo mi padre era militante del Partido Comunista, que era una actividad que estaba prohibida. Estaba proscripto. Estaba proscripto, el Partido Comunista estaba proscripto, había una ley 17401 que la pones acá, sí. Claro, que proscribía las actividades comunistas. Es decir, no tiene nada que ver con la guerrilla, además era la década del 60. Por lo tanto, había una zona de secreto en mi familia. Y esa zona de secreto, además, se sostenía con el uso que en mi familia hacían los adultos del yiddish. Por eso el libro se llama El hijo judío. El yiddish era la lengua en la cual yo, que era solamente hablante de castellano, no podía participar de las conversaciones de política. Sí. ¿No? Y eso construía un universo paralelo. Nosotros éramos distintos en el barrio por ese motivo. Primero, no éramos católicos, que era la religión mayoritaria. Sí. Y después, nosotros, entre comillas, éramos militantes del Partido Comunista. Y mi padre había sido un obrero textil, de una crianza muy dura también, y como tantos otros padres de aquella época, creía que el modo de fijar autoridad, en ese caso conmigo, era fajarme cada tanto. Sí, con el cinto. Con el cinto, darme cinturonazos. Y para mí era una escena así tremenda, porque mi padre ingresaba en el castigo y parecía transfigurarse, o sea, ingresaba en una especie de escena de violencia, de la que me sustraía mi hermana, que se ponía delante y decía, para papá, lo vas a matar. Y mi padre se calmaba. Ahora, este relato que yo construyo en el libro, yo no puedo fijar cuántas veces ocurrió. Y esto tiene que ver también con... Es algo que ocurrió una vez, 2 veces, 10 veces, 100 veces. Pero no basta una sola vez para no olvidarse nunca más. Exactamente. Y al mismo tiempo, junto con eso, estaba para mí la pregunta de cómo hago para que cese el castigo y cómo hago para que mi padre me quiera. Es decir, la idea de un chico que es castigado es no me quieren, ¿no? Entonces podría decir que en algún sentido toda la historia de mi vida es el intento por construir un vínculo con mi padre, que empieza, digo, yo percibía como un universo de mucho rechazo de mi padre por mi parte. Llorón, hincha pelotas, etcétera, etcétera. Con el tiempo eso se va convirtiendo. Yo decido ser escritor, a mi padre eso no le disgusta. O sea, hay algo de satisfacción que le produce el hecho de que un hijo sea escritor. Con el tiempo, el vínculo se transforma y me cuenta una vez mi hermana que viendo a mi padre algo que yo dije o hice, le dice, pero qué buena persona es Daniel, como si yo fuera un desconocido. Y mi hermana lo mira y le dice, recién ahora te das cuenta. Pues todo lo que pasaste. Claro. Y después
después de los 80 años, mi padre tiene una serie de problemas, una ACV, problemas físicos, etcétera, etcétera, que duraron hasta que murió, 8 o 9 años, y mi hermano y yo tuvimos que hacernos cargo. Sí. Y eso reconvierte la relación. Esto que yo te contaba el otro día, de que en un momento una médica le dice, ¿quién es él? Y él dice, mi padre dice, mi papá, mirándome a mí, ¿no? Sí. O sea que este libro es la historia de un dolor infantil, de una pregunta siempre pertinente respecto de qué hacer para ganar el amor de un padre y la transformación de un vínculo, del dolor al amor y a la pesadilla también que es tener que cargar sobre las espaldas con un padre decrépito y que va cayendo. Te iba a decir, ¿qué tanto influyó, viste, que en los últimos años los testimonios de maltrato infantil, del tema de la mujer, ¿no? Que está hoy día en todos los medios? ¿Qué tanto influyó ese tipo de temáticas que, hicieron que, a mí me pasó una historia parecida y la quisiste expresar? Bueno, en realidad el relato de la muerte o de la agonía, decadencia y muerte del padre es un relato que casi todos los escritores en algún momento hacen. Digo, hay un libro de Guillermo Sacomano que vive cerca de acá, vive en Villa Gesell, que se llama El buen dolor. Hay un libro de un Krausner que directamente se llama La muerte del padre. Mauro Libertela, que es un autor joven, publicó su primer libro que se llama Mi libro enterrado, que narra la muerte de su padre, que era un escritor también. Está la novela de Philip Roth, que también es una novela autobiográfica que se llama Patrimonio. Digamos, las historias del vínculo de un escritor con su padre existen y se continúan en el tiempo y se seguirán publicando. Sí. Es cierto que ha habido una expansión de lo que podríamos llamar la literatura autobiográfica en la literatura argentina e internacional. Yo no soy particularmente un lector atento de las novedades, no ando viendo qué moda se impone. Sí. O en todo caso uno lo percibe de manera indirecta. Pero en este caso, en tu libro no influyó eso para... Porque coincide, digamos, ¿no? Te digo, últimos años que aparecen testimonios de gente que, mirá, yo sufrí tal o cual cosa cuando era chico, cuando era adolescente. Mira, en realidad el libro con el cual, además de estos autores que yo te mencioné, el libro con el cual está más directamente ligado El hijo judío es la Carta al padre de Kafka. Que es un texto al que este libro directamente interpela, digamos. Yo analizo, dentro de la novela, analizo a Kafka como autor judío y analizo su vínculo con el padre, cómo escribe la carta al padre, no sé si conoces la historia. Sí, hace mención. Sí, exactamente. Kafka estaba muy enojado con su padre, le escribe una carta. Y en esa carta, es una carta extraordinaria, es un texto literario brillante, interpela a su padre, le reprocha no ser como él hubiera querido que fuese y además le reprocha tratarlo de mala manera. Y entonces yo, de manera un poco sarcástica y humorística, le digo que a mí me gustaría haber tenido un padre como el que tenía Kafka, porque es claro que a él su padre nunca le pegó. Y que además lo que leo también de una manera un poco más piadosa es que Kafka tiene un error de lectura y es no entender, porque Kafka nunca fue padre, que los padres siempre se equivocan y que desde la perspectiva adulta el modo de analizar cómo los padres trataron a los hijos es distinta si uno se ha convertido en padre, porque yo me he tenido también que enfrentar con los reproches de mi hija respecto al modo que yo la trataba, que era sorprendente porque la posición particular que uno tiene durante muchos años es la de hijo, no la de padre. Hasta, por lo menos, yo que he sido padre a los 45, ¿no? Exacto. He sido más tiempo hijo que padre. Y muchas veces se trata de que no repetir la historia también, ¿no? Exactamente, pero no hay manera de escapar de alguna manera. Yo acá relato algo que me contó mi abuelo. Es decir, yo digo, mi padre me pegaba con el cinturón. Y un día yo me siento a hablar con mi abuelo, que el padre de mi padre, que era un tipo hosco, ¿no? Muy duro, que en la mesa, por ejemplo, quería algo, quería la sal que está en esa punta, y entonces
hacía... Y yo me acuerdo que mi padre le decía, en la mesa, le decía, ¿qué querés? Decí lo que querés. Y mi abuelo decía, Y entonces un día le digo a mi abuelo, que no quería hablar, nunca quería hablar, le digo, contame cómo era tu infancia. Me mira y dice, ¿qué querés que te cuente? Le digo, no sé, ¿cómo te trataba con tu papá? Me dice, como un perro. Le digo, ¿qué quiere decir como un perro, abuelo? Me dice, y que agarraba un palo y me daba en la espalda hasta que me desmayaba. O sea que la tradición del maltrato y la violencia es una tradición, es decir, que se hereda el modo de criar como un error constante. Y en tu caso provocaste el quiebre, digamos. Traté de provocar el quiebre, pero en algún momento a mi hija también le he dado chirlos en la cola, de los cuales me arrepiento. O sea, es una tradición de violencia que se atenúa como frente a la impotencia ante la conducta del niño, que el niño por definición es manejable / inmanejable. Hay un momento en que el padre no sabe qué hacer. Le tira del pelo, le pega un chirlo, le grita. Lo que es claro es que los niños no saben manejar la violencia de los adultos, no saben cuál es el límite, no saben enfrentarse, ¿no? Y por lo tanto la dimensión es una dimensión tremenda. ¿Lo perdonaste a tu papá? Sí, si no, no hubiera podido escribir el libro, claramente. Y estuve, digo, esto no está contado en el libro, pero estuve con él en el momento de su muerte. Y le dije, y mi padre se fue en el momento mismo en que yo le dije que lo quería mucho. Y fue así. Entonces eso no está en el libro porque lo publiqué antes, pero yo seguí escribiéndolo. O sea que si algún día se reedita una versión completa, hay cosas que serán agregadas. Sí, todo libro se puede mejorar. Sí, o empeorar o modificar. ¿No? Esa es la pregunta. ¿Te habrá pasado de empezar a mirar, a releer lo que publicaste? Ah, mira, esta palabra no me gusta, o esta frase, o este pensamiento, quizá lo... Exactamente. Esa es la pregunta del pintor. Cuando corrige, ¿mejoro o empeoro? Agrego esta pincelada. Y las pinceladas son más evidentes. Una pincelada se puede sacar, pero queda el rastro. En un texto escrito en computadora, mientras no lo publicaste, puedes seguir corrigiendo. Pero no hay libro del que no sienta yo que podía haber puesto otras cosas. Y además hay un momento en que, aunque uno hubiese podido, siente que ya está. No en todos los libros. Yo siempre tengo el deseo de continuar los libros que ya publiqué o de corregirlos, pero no tengo ninguna seguridad de que agregar más sea mejor. Como dice el hecho, segundas partes nunca son, son buenas. Pero es un dicho falso. Digo, uno no puede pensar en Martín Fierro sin una segunda parte, y uno no puede pensar el Don Quijote sin la segunda salida, cuando aparece el mundo y sale con Sancho Panza. ¿Qué sería el Quijote sin Sancho Panza? ¿No? Exacto. Bueno, Daniel, esto lo vas a presentar en el viejo hotel Los Tende. Hoy a las 7 de la tarde me presenta Julio César Petrarca, que es un periodista histórico que vivió muchos años en Mar del Plata, trabajó en Buenos Aires durante muchos años y ahora vive en Valeria. Exactamente. Un viejo cabrón muy simpático, con el que me voy a pelear mucho. Ahí está. Daniel, gracias por estar acompañándonos un ratito. Gracias por invitarme. Gracias por todo. Seguimos con más Pinamar News después de esta pausa.